durar y transcurrir. No nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida. ¿Cómo están? Bueno, nos encontramos nuevamente hoy para abordar un tema muy instalado mediáticamente, el tema de la inseguridad. Instalado desde los grandes medios de difusión, por un lado de modo bastante acotado, referido casi exclusivamente a la problemática de la delincuencia, al delito. Y desde otro punto de vista también instalado con intención de manipular la opinión pública, sea para que reclamen políticas de mano dura, o incluso, y esto es lo más perverso, para generar rechazo de la sociedad hacia políticas públicas de inclusión. El tema de la inseguridad es un tema sumamente complejo, tiene muchas aristas, muchos aspectos que hay que analizar, y a nosotros nos parece que la sociedad merece tener información de cómo es la realidad para poder llegar a la raíz del problema y desde ahí ver las salidas posibles. Y también, por supuesto, desde ahí poder tomar conciencia de la problemática y formar su propia opinión. Nosotros elegimos para tratar este tema invitar hoy a Paula Urbán. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien. Gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. Paula, sos psicóloga social. Soy psicóloga social y periodista, pero y no periodista. ejerzo. Sí. Sos también coordinadora de un programa provincial de la provincia de Buenos Aires, Sí. de prevención de violencia en cárceles. Sí, así es. Es así. Sí. Y además integrás una mesa de diálogos en el Senado, humanización de la pena. Exacto. Ese es tu tema. Ese es mi tema. ¿Qué es lo que te llevó a meterte, a involucrarte tanto con la temática carcelaria? Bueno, en principio donde hay vulneración de derechos, ahí estoy yo. Y Ajá. a través de investigar el tema del delito, de la prevención del delito, como decías vos, esto de pensar la inseguridad desde otra arista, bueno, incursioné en las cárceles y ahí me di cuenta que es el lugar donde se vulneran los derechos por excelencia, todos. No hay ninguno que no se vulnere. Fue en el año 2010 que inicié una experiencia piloto en las unidades de San Martín, de la provincia de Buenos Aires, a través de entrevistas donde simplemente preguntaba a los internos qué necesitaban. Una pregunta muy concisa, pero que yo sabía que me iba a llevar a lo que finalmente me llevó, y es que planteaban que no había nadie que los escuchara, nadie que los acompañara en el padecimiento del encierro. Así que bueno, ahí es donde empecé a formar grupos, talleres, los días sábados donde salían de las visitas con mucha angustia. Y eran espacios sumamente valorados por ellos porque, digamos, no había una relación mía para con ellos como portadores de delitos, sino como sujetos. Y a veces, bueno, a veces no, casi siempre, esto no sucede. Son delincuentes y no personas portadoras de delito. Vos sabés, Paula, que yo he hecho algunas recorridas por penales y desde la función, digamos, que tengo en el Senado, digo oficialmente, entre comillas, y me resonaba esto que vos decías, necesitaban lo que más registrabas o transmitían era que necesitaban ser escuchados, algo tan básico, tan simple. Y en las visitas que tuve oportunidad de hacer y conversar directamente con los internos, decían que ellos sentían que no existían para nadie y que en realidad agradecían la visita en el sentido de que registraban como que en todo caso importaban, digamos, ¿no? Ese contacto, a mí me impresionó mucho eso, que era
ese simple contacto, esa simple experiencia humana de que el otro existe para uno, eso les puede llegar a cambiar totalmente la dirección y el eje de la conducta. Es impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. Y te voy a interrumpir porque voy metiendo cosas que tienen que ver con la sociedad, porque estos temas la sociedad en realidad los mete abajo de la alfombra. Sí. Son mal vistos, o sea, si vos te dedicás a un trabajo en cárceles, tu experiencia será de que justamente no es prestigiado ese trabajo. No soy defensora de delincuentes. De delincuentes, ¿no? Y esa cosa de ese discurso instalado, como decíamos al inicio, de que, bueno, que se mueran, que se pudran, que no salgan. Ahí también hay como, además de un tema ético, moral, hay hasta digamos, un tema de poca visión de cómo se resuelve el tema. No es hundiéndolos, es dándoles posibilidades, ¿no? Sin duda, lo que pasa que creo que prima la lógica del revanchismo, ¿no? Ni siquiera del pedido de justicia, porque el pedido de justicia, bueno, es que lo metan preso. El revanchismo es, digamos, redobla la apuesta. Es que si la pasa mal mejor, si lo deshumanizan mejor. Sí. Entonces todo se complica, porque aparte cómo sale una persona cuando la sociedad lo repudia a un límite, digamos que a veces es maltratado mucho más que, no sé, que un perro, ¿no? Yo digo que hay una deshumanización y digo que las cárceles son subjeticidas, ¿no? Son las asesinas de la subjetividad de esa persona que, bueno, porta un delito, pero además es Juan, es padre, es hermano, es un tipo que la peleó toda su vida, o es un tipo que toda su vida estuvo institucionalizado. Y también hay, bueno, un bolsón muy grande de pobreza que nos dejó los 90, la población carcelaria es una población joven, ¿no? Que se encuentra con el Estado por primera vez, quizás, y se encuentra con su faceta punitiva, ¿no? El Estado aparece a castigarlos, pero no estuvo antes cuando todas las condiciones se dieron para que, bueno, la exclusión social permita que esa persona haya elegido un mal camino, ¿no? Como dicen normalmente. Hay que repensar la estructura carcelaria porque, inclusive digo, desde la propia mirada social que pide cortar con el flagelo de la inseguridad, yo siempre digo, si quieren cortar con el flagelo de la inseguridad, empecemos a mirar adentro de los muros y pensemos cómo salen esas personas, ¿no? Si se quiere por beneficio de la sociedad que espera un beneficio de esa condena, bueno, hay que laburar la readaptación social concreta, el acompañamiento en el encierro, para que esa persona no salga y vuelva a delinquir. ¿Sí? Porque ese es el otro tema que la sociedad también repite, la reincidencia. Pero eso hay que desgranarlo, ver cómo se produce, por qué hay reincidencia. Ustedes en la mesa de humanización de la pena produjeron un material muy interesante donde hacen referencia, que tiene que ver con la salida laboral, ¿no? Sí. Y que hace referencia a estudios y estadísticas respecto de porcentajes muy altos de disminución de la reincidencia cuando se atiende a las personas. Es significativa. La gran problemática que tenemos es que adentro de las cárceles hay un simulacro de empleabilidad que no existe. Hay emprendedorismo, hay pequeñas actividades, pero no podemos hablar de que hay trabajo. Entonces, adentro de las unidades, fomentar y acompañar la cultura laboral es muy difícil. Y si adentro no está eso, también en el afuera, por la misma lógica del revanchismo, nadie va, por ejemplo, a emplear a una persona que estuvo privada de su libertad. Sobre todo porque encima está el régimen del certificado de reincidencia, por ejemplo, ¿no? Que es condenatorio. Una persona que sale hasta en los propios papeles, después de haber cumplido su condena, no puede ser empleado. No deja nunca de cumplir condena. Siempre es una condena perpetua. Cuando acá piden condena o cadena perpetua, no tengan dudas que está.
Quizás no se cumpla toda dentro de los muros, Claro. pero parte de adentro y parte de afuera. Pero algunos vuelven porque es peor afuera Y sí, que adentro de los sí, 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 ¿no? y aparte Después de varios porque años uno, de encierro. ¿cómo se vive cuando todo conspira contra vos, cuando todo te rechaza, ¿no? ¿Cómo trabajas en qué consiste el programa de prevención de violencia en cárceles? El programa de prevención de violencia en cárceles fue, digamos, un gran desafío. Tratamos de meternos en el intersticio de las unidades penales con una lógica de trabajo territorial, humanizante. Nos pusieron muchos obstáculos de parte del servicio penitenciario, una cuestión de idiosincrasia también, pero logramos llegar a los internos con una propuesta particular, que era grupos de contención y reflexión voluntarios y confidenciales, que son dos rasgos esenciales para trabajar con un nuevo paradigma dentro de las cárceles. Primero, porque los internos no eligen las actividades que hacen. Generalmente es por disponibilidad de cupos, o sea, un chico quiere hacer huerta y le dicen, no, huerta no, hay un cupo en panadería y vas a panadería. Claro. Otras actividades son obligatorias, ¿no? Entonces está esto de no poder elegir. Planteamos la voluntariedad en la participación de los internos. ¿Y por qué? Porque en la cárcel prima la lógica del beneficio, ¿no? Yo hago esta actividad, el servicio me ve bien, me hace un informe positivo, ese informe va al juez y el juez por ahí me otorga una salida transitoria. Entonces esa persona en realidad se convierte o es lo que el otro espera que sea. No hay una posibilidad de ser genuinos. Entonces dijimos, no, acá el que viene a ser quien es, a plantear sus debilidades, sus fortalezas y a construir un espacio conjunto. Y confidencial porque la otra lógica dentro de la cárcel es el uso utilitario de la información, ¿no? Esto de fulanito le contó a menganito, entonces el servicio penitenciario está atento a todo ese circuito de la información, ¿no? Del rumor carcelario. Y también dijimos, no, lo que se diga acá no sale de acá y no nos interesan qué tipo de condenas o penas o sus causas, porque nosotros estamos construyendo un espacio conjunto desde un lugar igualitario y trabajamos con la integralidad de la persona, digamos, con todas sus facetas, para poder reconstruir esa identidad fragmentada y también por una restitución del sentido de ciudadanía, o sea, que esa persona se sienta nuevamente ciudadano, porque muchas veces nos encontramos con los relatos de porque la sociedad, que también es esa, o sea, como para la sociedad eso que está dentro es malo, para ellos la sociedad es eso que transcurre afuera. Entonces decimos, no, ustedes son parte de la sociedad, es más, si uno es un sujeto crítico, esa sociedad la puede cambiar. Ojo con esto de sentirse, de portar la automarginación, porque ustedes son capaces de construir algo diferente, y eso hay que fomentarlo. Y la cárcel tiene una particularidad, que yo, por ejemplo, que trabajé mucho en asentamientos, en villas, hay que ir persiguiendo a los pibes, a las familias, para poder acompañarlos, asistirlos, pero están ahí adentro. Entonces, ese espacio... Es voluntaria la participación de... Es voluntaria, sí. De los internos. Y tenemos muchísimos, ya trabajamos con 7.500 internos. ¿Es un equipo grande? Y actualmente somos 55 profesionales. Porque abocados. son 53 establecimientos penitenciarios en la provincia de Buenos Aires. La mitad de la población carcelaria del país está en la provincia de Buenos Aires. Exacto, sí. Trabajamos con muchos internos, muchos. Y hay otro tema que será porque te voy a invitar a próximos programas, porque hay mucho para hablar de esto, que es el tema de las mujeres con niños, la niñez encarcelada. También estamos trabajándolo en humanización de la pena, en la mesa. Vamos trabajándolo, es un tema muy complejo de abordar. ¿Y qué cantidad de, digamos, en proporción de jóvenes participan de este programa, digamos? Muchísimos. Yo diría que el 80%, porque también esta es otra cuestión, ¿no? Están
lo que decimos, los presos viejos, que ya están condenados, que son tipos grandes y que están institucionalizados, que se portan muy bien, entonces generalmente todos los beneficios se los dan a esa población, porque no molesta. Y nosotros decimos, no, hay un bolsón de pibes, que son los rebeldes, ¿no? Que son los pibes chorros, con los que justamente hay que enfatizar más el trabajo y el acompañamiento. Entonces, trabajamos mucho más con los pabellones de población, que son los pabellones, digamos, más conflictivos, y se acercan muchísimo. Al principio por ahí con reticencia, vengo a ver qué pasa acá, qué es esto, y a los 3 días están llorando y contando que es su mamá y que es su hermana. ¿Y qué indicadores tomás, digamos, como de avances para poder evaluar los avances del programa? Primero que hacemos muchas encuestas a los pibes, a los internos, ¿no? De que ellos puedan dar una valoración de esos espacios y bueno, es tremendo porque la verdad es que ellos plantean que nunca pensaban que algo así pudiera suceder en las cárceles, como que realmente consideran que es un nuevo modo de abordaje, que son espacios que necesitan para poder salir del pabellón, para despejar la cabeza, para plantear sus problemáticas, para contar esas historias de vidas que nadie está dispuesto a escuchar. Claro. Nuestro ida y vuelta con los internos es lo que nos dice que estamos en el camino correcto y que siguen viniendo, digamos, que son espacios que son voluntarios y que siempre siguen estando. Vos tenés un proyecto, porque estás poniendo el ojo también en esa otra parte, sí, que también está sumamente invisibilizada para la sociedad y para el Estado, ¿no? Que es, bueno, hay una persona que por determinado motivo va presa, pero hay un núcleo, hay una estructura familiar y social que queda directamente vinculado que queda como ligado a la suerte de esa persona que delinque o que va preso, aunque no delinca, porque también tenemos, hay que decirlo, casi el 50% de las personas que están privadas de la libertad no tienen condena, o sea que bien podrían salir dentro de un tiempo, después de terminado un juicio, diciendo que es inocente, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, que ese es otro tema. Entonces, sé que tenés tuviste la gentileza de alcanzármelo para que conociera un proyecto que tiene que ver con el abordaje de esa problemática, sí, de las familias, de los presos. ¿El Borde se llama? El Borde, sí. Contanos un poquito. El Borde, tiene que ver un poco con lo que vos decís, el tema de la problemática de los internos está absolutamente ligada a la de sus familias. La preocupación del interno son sus familias y la preocupación de esas familias es ese interno. Y se da en un vínculo, yo digo que es un vínculo escondido. El interno cuando viene su familia le dice que está bárbaro y la familia cuando va a ver a su persona privada de la libertad le dice que está todo fantástico. Nadie quiere preocupar al otro. Exacto. Y ambos saben. Y ¿no? Ambos terminan destruidos. Entonces, esto de poder transitar tan asiduamente las cárceles me hace ver estas dos caras de una misma moneda. Sí. Y que para pensar la reinserción social, psicosocial de una persona privada de la libertad, hay que apuntalar a las familias. Entonces, trabajando informalmente con las familias al momento en que están esperando en la cola para ingresar, para someterse a la requisa, escuchando estas problemáticas, pensaba, este es un universo de vulneración en sí mismo, ¿no? Una problemática en sí misma, la problemática de los familiares de las personas detenidas, que generalmente son madres, son mujeres, sí, madres, esposas, concubinas. En la provincia de Buenos Aires se calcula que hay un promedio, hay una persona promedio visitando un interno, estamos hablando de 30.000 familiares que recorren distancias enormes, que se someten a tratos degradantes y que de algún modo están pagando también una condena. Yo digo que son, claro, prisionizados secundarios, ¿no? Esto de estar un poco adentro de la cárcel y un poco afuera. De ahí el Borde, ¿no? De pensar
un lugar físico concreto en la inmediación de la unidad que sea una casa de abrigo, de alojo, de contención, de acompañamiento de esas personas al momento del ingreso y del egreso a la unidad. Estamos hablando de gente que también es de muy bajos recursos, son generalmente, por las encuestas que hicimos, mujeres empleadas de comercio, empleadas de hogar, mujeres que quizás solamente perciben la asignación universal, que no conocen un montón de programas, proyectos y planes del Estado, que existen, ¿no? Claro. Ajá. Ninguno de todos los que, Ajá. aparte en esta última década, Sí. bueno, y que a veces digo, ¿no? El recurso no está al alcance de la necesidad, Sí. porque Ajá. hay un desencuentro entre el Estado y esta población que, insisto, es como una población en sí misma de una vulnerabilidad muy particular, ¿no? Donde se les da vuelta la cosa. Ese hombre que ingresó por robar para sostener a su familia, de golpe se encuentra dentro de la cárcel como un actor pasivo y su familia tiene que salir a trabajar, no solamente para sostener ese hogar que quedó en él afuera, sino para sostenerlo a él mismo, ¿no? Desde Claro. comprarle un pantalón, para llevarle algo de comida los días de visita. Entonces, el borde es este espacio que sueño yo, entre el adentro y el afuera, por ejemplo, para el acompañamiento en alfabetización jurídica y la garantización del derecho a la justicia, ¿no? de una justicia democrática, porque generalmente los familiares son los que se ocupan de los trámites en los juzgados y tienen muy poca información de esto. Claro. Como vos decías, hay un 50% de personas que están procesadas, estamos hablando de un 50% de gente que quiere que los condenen. O sea, quieren que un juez les marque una condena para cortar con una situación de incertidumbre tremenda. Y queda en manos de esa familia gestionar trámites, ¿no? Acercarse y golpear las puertas del juzgado cuando no son atendidos. Tienen muy pocos recursos en conocimientos, entonces también es poder acercarnos con el acceso a la justicia, acercarnos con todos los programas que hoy el Estado tiene para fortalecerlos y también un espacio de contención, porque a veces son situaciones de estrés postraumático tremendos cuando salen de la cárcel, tremendos, porque ven a su hijo lastimado, porque ven a su hermano que bajó 10 kilos en un mes, porque tienen alguna enfermedad o imaginan que tienen una enfermedad y no pueden entrar medicamentos y dentro de la cárcel no están esos medicamentos. Y a veces hasta los niños, los hijos de los detenidos, de los presos, dejan de ir por ahí a la escuela, ¿no? Eso es bastante común, porque son discriminados, porque se enteran en la escuela que su papá está preso, entonces le da vergüenza, no quiere ir, esos chicos dejan de estar escolarizados. Y en realidad hay una serie de implicancias en el núcleo familiar que en general no se toman en cuenta, no son conocidos. La requisa por todo lo que debe pasar una persona cuando va a visitar un familiar. Es otro mundo y a veces, no sé, mirando una película por ahí uno se sorprende y de algún modo accede, digamos, a algunos aspectos de todo ese mundo. Pero bueno, eso es una película y después uno sigue tranquilamente con su vida. Sí. A mí me interesaba preguntarte, por eso que decía al inicio, ¿no? La intención del desarrollo de estos temas en nuestros programas tiene que ver con poder darle información, transmitirle experiencia, transmitirle una mirada para que la sociedad pueda salirse por ahí de ese lugar donde lo ponen, donde lo manipulan todo el tiempo para empujarlo hacia un lado que por ahí él no elige y lo que no tiene es otra información. Entonces a mí me interesaba preguntarte como qué tipo de experiencia con todo este trabajo que vos hacés y con todo ese contacto humano podrías transmitirle a la sociedad un poco
no sé si para cambiarle la óptica, pero por lo menos para abrir una puertita, para que la sociedad se empiece a plantear algo diferente, empiece a mirarse, empiece a interesar y se salga un poco del discurso que le imponen y que le baja por esa única fuente de mala información, desinformación o información manipulada, ¿no? Sí, bueno, es fundamental la mirada crítica, o por lo menos el poder desglosar la información para entender lo humano finalmente, ¿no? Hace poco estuvimos viendo estas escenas de linchamiento, ¿no? Donde uno dice, bueno, a ver, ¿cuál es el grado de deshumanización? Digamos, siempre hay un otro para mirar y hay que poder mirar al otro a los ojos. Yo trato de no caer en esto del perdón, del redencionismo, sino comprender que todos somos sujetos de derechos y que una persona está cumpliendo con una condena, pero no puede ser una condena eterna. Nadie merece una condena eterna. Y de hecho las leyes argentinas no permiten una condena eterna. Entonces, yo creo que hay que interpelar esto y ser sinceros con esta interpelación. ¿Queremos justicia o queremos revancha? Claro. Si no podemos empezar a plantear esto, estamos... Y la otra también es interpelar qué es inseguridad. ¿Por qué no hablamos de inseguridades? ¿No? Así es. Porque pareciera que la inseguridad tiene que ver con el robo y nada más, cuando, por ejemplo, las mujeres se mueren en manos de sus maridos, ¿no? O por violencia de género, o los accidentes de tránsito, también son cuestiones de inseguridad. Y en todo caso, no Paula, da tanto miedo. Hablas de deshumanización y de la necesidad de humanizar. Y a lo mejor sería bueno, como cierre, dejar un poco planteado que en la medida en que uno humaniza al otro, también se humaniza. Así que hasta por la propia humanización es bueno empezar a cambiar la mirada y verlo al otro como lo que es y como lo que somos, ¿no? Sí. Un ser humano, un sujeto de derechos. Paula, muchísimas gracias por tu muchas visita gracias a vos. y sigámosla en próximos encuentros porque Dale. hay mucho por conversar y me parece que esta sociedad lo que merece es buen trato humano, dándole la información para que puedan llegar a sus propias conclusiones. Bueno, gracias. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias y hasta la próxima semana. Chao. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida.